El día de hoy tenemos un tema muy interesante que el Señor ha abierto no solo entendimiento, sino la manera fácil, creo yo, de poder entender algo que es básico. Cuando muchas veces estamos hablando de nuestra fe, cómo declarar, cómo vivirla, cómo aplicarla, pero a veces no entendemos exactamente cómo debemos pensar, qué actitud tenemos que tener, etc. Resulta que, dame un segundo que tengo que apretar una X acá. Yeah. Okay. Resulta que el día de hoy el tema es activa tu fe. Y sabemos que la palabra nos dice, el justo ha de vivir por fe. Es la base de todo cristiano, es la fe. La fe que es sencillamente el creer. Creer algo que no se ve, algo que no es visible, el creer lo que ha dicho Dios, sus promesas, etc. Y también nos dice que todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, nos dice el apóstol Juan, que es entonces Dios nos da su voluntad para todo aquel que cree en Él. ¿Cuál es su voluntad? Ser vencedores, ser conquistadores. Conquistadores no de terrenos, conquistadores de nosotros mismos, de todo nuestro ser, de conquistar y vencer y recuperar lo que el enemigo quiere robar. Nuestra mente, nuestra fe, nuestra salud, nuestras visiones, nuestros sueños. Pero si somos nacidos de Dios, entonces nuestros sueños y nuestros deseos no son nuestros, porque el Señor ya los depositó en nuestros corazones. Y ahora son los suyos en nosotros. ¿Tú sabías que Dios te necesita? ¿Alguna vez has pensado, Dios me necesita? ¿Cómo? Porque Dios es espíritu. Para llegar a otra persona, si esa persona no le presta atención, no es sensible a su presencia, no va a recibir ni en sueños ni de ninguna manera lo que Dios quiere hablarle o quiere manifestarse. Una persona en necesidad que no tenga que comer, va a mover Dios a sus siervos para que lleven alimento a esa familia. Entonces, la acción de llevar los alimentos, ya estamos demostrando el amor de Dios en nosotros. Es su amor que puso en nosotros y nosotros lo reflejamos. Amén. Como nos dice la palabra, por fe andamos, no por vista. Quiere decir que estamos viviendo por lo que creemos, no por lo que vemos. Amén. Necesitamos entender el mundo espiritual para poder aplicar nuestra fe. Y no sé si lo dije antes, pero el tema de hoy es activa tu fe. Vayamos a la lectura de hoy, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Nos dice, ¿lo lees, hermano? Sí, claro. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, no se verá. Amén, amén. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que la palabra de Dios primero nos está diciendo, ha
formado, ha constituido, ha creado el universo completo. De algo que no se veía, lo hizo visible. ¿Qué es lo que está expresando aquí Dios? Ahora, entonces, por fe lo recibimos. Por fe entendemos un pedacito de lo que significa esta creación. Y por fe lo hacemos, lo aceptamos, el hecho que en la manera como lo describe aquí, que fue creado. Todo el universo fue creado con su palabra, nos dice. Lo que quiere decir, si fue por su palabra, quiere decir que él habló algo que ya había concebido en sí. Porque uno habla de acuerdo a lo que tiene en el corazón. Uno habla de acuerdo a lo que cree. Quiere decir que Dios tiene fe. Dios es un Dios de fe. Él habló y fue hecho. ¿Ok? Entonces, él habló, ordenó, declaró. Lo que vemos fue hecho de algo que no vemos. Y si no lo vemos, no quiere decir que no existe. Por eso he tapado esta parte de acá. Porque ustedes no pueden ver lo que hay aquí atrás. Pero no quiere decir que hay cosas atrás. Que he puesto en otro momento, antes de que ustedes vengan. ¿Lo ven? No. Pero entonces no pueden decir, no, no hay nada, no existe la parte de atrás. Es cierto. Es lo mismo, cuando Dios ha creado, primero creó el mundo espiritual y luego el mundo natural o físico. Son dos mundos que Él ha creado y en los que nos enseña por fe a movernos. Y ese es el punto principal que vamos a enfocar hoy en día. Vayamos a la lectura de Colosenses, hacia la izquierda de Hebreos. Pasamos Tesalonicenses. Colosenses 1, 16. ¿Qué nos dice? Entre Filipenses y Tesalonicenses. Es que se aceleran sus lentes. Colosenses 1:16 nos dice. Okay. Si quiere leerlo, hermanito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén, amén. Él creó todo, todas las cosas. Y nos dice los dos ambientes, visible e invisible. Lo que vemos y nos movemos y lo que no vemos y no nos podemos mover si no vemos. No sabemos cómo movernos en lo que no vemos. Estaríamos ciegos. Pero también nos dice que Él creó los cielos y también la tierra. Entonces, ¿quiénes se mueven en los cielos? Todo lo espiritual. Los ángeles, los demonios, Dios, los serafines, etc. Los querubines, etc. Y en la tierra, ¿quiénes se mueven?
toda la creación de Dios visible a nuestros ojos. Pero, ojo, los demonios y el diablo tienen acceso al cielo para acusarnos y también tiene acceso y se mueve, su territorio es la tierra. Su reino en este momento. Su terreno de trabajo. Se encarga de que tú no apliques tu fe para que no recibas las cosas y las promesas de Dios que están en el ambiente espiritual que no vemos. Él se encarga de decirte, ¿pero tú lo ves? No. Sientes tus síntomas. ¿Cómo vas a creer entonces lo que no ves? Él se encarga de ponernos todas las ideas malas, por supuesto, que alejan de Dios. Cuando Dios dijo, hágase la luz, sea la luz, Él lo declaró y la luz ya existía. Hemos visto que de lo invisible Él lo trae a lo visible. Cuando dijo la luz, ¿qué pasó? Estaba en lo invisible. Con su declaración, con su palabra, con su ordenanza, se transformó, se transportó, mejor dicho, trasladó, cambió de posición, pasó del ambiente invisible al visible. Y la luz fue hecha. Nos está diciendo entonces la palabra que cuando nosotros declaramos por fe, algo fue hecho ya. Lo pasamos, lo trasladamos, lo transferimos del poder espiritual que está en los cielos con Jesús a nuestro ambiente, a donde queremos depositar nuestra fe, ya sea en tu familia, ya sea en tu persona, ya sea en el ambiente de trabajo o en donde te muevas. ¿Amén? Amén. Entonces, también la palabra nos dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cierto? Porque no es que porque no las vemos, ya vimos esto, porque no las vemos, no existen. Dios llama las cosas que no son ante tus ojos, ante tu presencia, que no son, pero quiere decir que sí existen, como si fuesen. ¿Por qué? A la hora de declararlo, está haciendo la transferencia. Amén. Amén. Vayamos a Efesios. Efesios 1, verso 3. Está al costado del Gálatas, a la derecha de Gálatas, después de Corintios. Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 1, 3. 1:3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Amén. Dios y Padre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres en uno que son los que nos ofrecen que toda bendición. ¿Pero qué tipo de bendición? Bendición espiritual. ¿Dónde es el ambiente espiritual? ¿Ya lo vimos? En donde no se ve. Nos da toda bendición, porque ya lo hizo a través de Jesucristo. Ya está hablando en el tiempo pasado. ¿En donde? En los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Está en el cielo. Y nosotros estamos aquí en la tierra.
Pero entonces, perdón, cuando declaramos, como dice la palabra, por sus heridas, por sus llagas, somos sanados. Es de hoy, es del pasado, ya fue hecho. Pero ¿en dónde está? En los lugares celestiales que no vemos. Por fe, al declararlo, yo soy sano porque Él ya lo hizo. Ya fue, ya se hizo en el pasado. Transfiero esa sanidad a lo visible. Aleluya. Aleluya. En lo invisible estamos entonces declarando y con la fe lo hacemos existir en lo visible. Amén. Amén. Ahora, ¿qué involucra el activar esta fe? El activar esta transferencia. La declaración, porque la fe, como nos dice, creemos con el corazón, pero con la boca la hablamos, la declaramos, la damos a conocer. ¿Por qué? Porque el enemigo, que es el que pone toda la resistencia, tiene que escuchar lo que tu corazón cree. Si tu corazón cree, de una manera tú vas a caminar alineado, recto, bajo la voluntad y dirección de la palabra de Dios, bajo su bendición. Y lo vas a alabar. Involucra la fe, involucra la declaración, la palabra, involucra la alabanza a Dios. Y caminando en esa actitud, en ese ambiente, estamos en obediencia a lo que Él quiere y nos lo declaró desde el Deuteronomio, desde que dio a conocerse con Abraham, desde que dio sus leyes a Moisés. ¿Qué quiere Dios y qué espera de nosotros? Obediencia. ¿Qué nos dice su palabra? Que debemos primero reconocerlo como Dios poderoso, alabarlo, amarlo con todo nuestro ser. Entonces, si mi mente va a estar conectada con Él, estoy en obediencia. Si mi corazón va a estar conectada con Él, voy a estar en obediencia. Si mis pasos en esta tierra van a seguir sus enseñanzas, voy a estar en obediencia. ¿Y qué es lo que Él promete cuando uno está en obediencia? Derramar sus bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Derramar todas sus promesas y multiplicadas. Porque Él te dice, haz esto, solo cree y Él te va a inundar, va a abrir las puertas de los cielos, las rejas de los cielos, nos dice, para derramar lo que necesitamos y más. Cuando oramos, Mateo nos habla de la oración, en donde Jesús está enseñando a sus discípulos y le dice que no entren en repeticiones vanas. Muchas veces esas repeticiones se han ligado a oraciones aprendidas, como sabemos, por ejemplo, en el catolicismo. Pero Dios quiere que la oración, esa conversación, ese clamor hacia Él, salga de tu corazón. Eso es uno, para no aprender la inspiración de otro, sino tu propia inspiración, de tu espíritu conectado con el Espíritu de Dios. Pero también hay algo, que en nuestras oraciones
nos dice, Dios conoce de antemano tu necesidad. Y me pregunto, ok, Dios, tú conoces mi necesidad, ¿por qué te la tengo que decir? Dios no necesita ser informado. Él conoce todo. Él ya lo sabe. Él quiere que nosotros. Él quiere que vengas a Él confiando que en esa necesidad tú te vuelcas y esperas en Él. Entras a su reposo, que eso ya lo hemos visto antes. Cuando tú te vuelcas a Él, Él no está esperando esa información de ti. Ay, Señor, que mira que el doctor dijo esto, pero yo siento lo otro, y me parece que va a pasar de este lado, o si tomo este camino, de repente pueda salir lo otro. Todas las suposiciones, los ángulos, ya Él los conoce, y Él conoce el final desde el principio. Él conoce el corazón de cada uno. Desde antes que hablamos. Exacto, desde antes de que venga a nuestros pensamientos siquiera o a nuestra lengua, ya sabe lo que vamos a decir. Él no quiere esa información, lo que quiere es que vengas y lo alabes y le agradezcas, porque Él ya se adelantó. Cuando tú le agradeces por algo que todavía no has recibido, estás transfiriendo de su lugar que ya fue hecho, porque todo fue hecho desde la cruz. Todo se completó y no hay nada más que falte hacer. Está esperando esa declaración en el cielo para que recibas esa transferencia. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando Dios ve en ti que tienes el amor, su palabra nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él es amor, entonces nosotros volcamos lo que Él ha depositado en nosotros a otros. Cuando presentamos bondad unos a otros, voy a orar por ti, hermano, no te preocupes. Trae tus ansiedades a Él. Trae tus preocupaciones a Él. Confía en Él. Cuando ponemos nuestra actitud en línea, alineado con su voluntad, nuestra actitud, ok, estoy caminando por acá y de repente, voy a probar por aquí. No, regreso. Tengo que ser firme, tengo que decidirme, no voy a desviarme, aunque camine en zigzag como borrachita, no importa, pero mi corazón va a seguir una línea recta. Así no esté de acuerdo medio mundo, así esté en contra de toda mi familia, así esté en contra de toda la comunidad. Yo sigo lo que dice la palabra de Dios y Él me ha de bendecir. Amén. Otra cosa importante, el servicio. Cuando sirves en el nombre de Él. Cuando lo sirves a Él, es el servir, viene a ser el ministro. El servicio viene a ser el ministerio. No todos están llamados a servir dentro de un ministerio, pero el ministerio lo tenemos dentro al llevar el nombre de Jesús y su sacrificio delante nuestro. Él ha de bendecirnos. Veamos Juan 15 del Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 15 y versos 16 y 17. ¿Los tienes, hermana? Sí. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y 17. Y 17. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Amén.
Amén, amén. Entonces, primero vemos que Él nos eligió. Cuando tú vas a tener familia, tú escoges a tu pareja. Uno a otro se escogen y se aceptan. Si es que los dos están de acuerdo, se casan y son fructíferos, tienen familia. Pero tienes la opción de escoger. A tus hijos, cuando tienes hijos, decides tener familia. Dios te manda esa bendición, pero tú no escoges quién van a ser. Cuando vas a un orfanato con la decisión de adoptar a una criatura, tú escoges. De acuerdo a sus características, ya sea internas o físicas. Edad, sexo, etcétera, etcétera. Quiere decir que porque yo escogí a esta criatura para adoptarla, la amo más que alguien que nació sin ser escogido. Fue escogido. Y es lo que nos dice, nosotros hemos sido escogidos. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ha sacado de donde estamos, de ese orfanato, de esa oscuridad, y nos ha traído a su luz, nos ha traído a sus brazos, nos está alimentando, nos está llenando, nos está protegiendo, nos está cubriendo, nos está dando todo. Y nos ama. Nos eligió. Nos eligió. Por eso nos ama y nos amó desde un principio y nos seguirá amando. ¿Qué pasa si cuando Dios, sabemos que la palabra nos dice, seguiré contigo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré? Pero ¿sabes qué pasa si en el camino cambia de opinión? Él no cambia. La palabra nos dice que Él no cambia, pero ¿por qué no cambia? ¿Por qué no puede cambiar de opinión? Porque Él es fiel a su palabra. Aleluya. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por la eternidad. Wow, gloria a Dios. Y para ya cerrar, porque la hora ya pasó, Salmos 34. Salmo 34, verso 15 y luego 17. 15 y luego 17. Los ojos del Señor están sobre los que lo hacen bueno. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Tus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Y el 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mira lo que dice en el 15, sus ojos, su mirada. ¿Por qué? Porque estás escogido. Amén. Yo te llamé, yo te escogí, yo te voy a cuidar. Amén. Por eso es que Él escucha cuando tú abres la boca y lo llamas. Él pone su mano de protección cuando recurres a Él. Y nos libra, nos dice de todas sus angustias. Aleluya. El Señor está a disposición de sus hijos. ¿Qué necesitamos? Ser obedientes. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, bendiciones entonces para todos.